Una tarde de verano calurosa envolvía el pequeño pueblo donde había pasado la mayor parte de mi existencia, el cual se mantenía en calma, como de costumbre. A la edad de 64 años, ya no solía salir con frecuencia. La tranquilidad de los días a un paso pausado me sentaba de maravilla. Permanecí la mayor parte del tiempo en mi sillón, disfrutando de la lectura de novelas y rememorando mi juventud, época en la que rebosaba vitalidad y ansias de descubrimiento. Ese día, mi sobrino Matías había hecho el compromiso de venir a verme. Ese chico era realmente ejemplar. Siempre se preocupaba por mí, velando por mi bienestar. Valoré mucho la dedicación que mostraron, sobre todo considerando que varios de mis colegas llevaban tiempo sin recibir noticias de sus seres queridos. ¿Hoy tampoco estarías viniendo solo? Señaló que vendría acompañado de su gran amigo Julián. El nombre de Julián era familiar para mí, aunque nunca habíamos compartido mucho tiempo juntos. Matías solía elogiarlo con gran admiración, tratándolo como si fuera algo más que un amigo, casi como un hermano. El sonido del timbre interrumpió mis reflexiones. Desperté poco a poco y me dirigí hacia la entrada. Matías se encontraba en ese lugar, mostrando su estatura y fortaleza habituales, con una sonrisa resplandeciente capaz de alumbrar incluso el rincón más sombrío. A su lado se encontraba Julián, quien cumplía con todas las expectativas, confiado, atractivo y con un brillo enigmático en la mirada. «Buenas, querida». Matías me dio una afectuosa bienvenida, acercándose para darme un abrazo. «Julián ha llegado para que puedas conocerlo adecuadamente». Con cortesía, se presentó ofreciéndote un apretón de manos y expresando que es un placer conocerte. Su mano transmitía seguridad, y enseguida percibí que este caballero poseía una presencia destacada, capaz de captar la atención sin esfuerzo. «Igualmente un placer conocerte, Julián», contesté con una sonrisa. «Por favor, pasen los dos». Una vez en la sala de estar, entablamos una charla y me consultaron sobre mi bienestar y si requería asistencia con alguna tarea doméstica. Confirmé que me encontraba en buen estado. Al escuchar nuestras historias, valoraba nuestra compañía por encima de cualquier otra cosa que pudiéramos brindarle. Contar con jóvenes en el entorno revitalizó la antigua residencia. Conforme la tarde avanzaba hacia la noche, los tres seguimos conversando. Me informaron acerca de su empleo, sus hobbies y sus aspiraciones. Me vi más comprometida de lo que había estado en bastante tiempo. La energía de Matías era tan inspiradora que enseguida me sorprendió con una propuesta inesperada que me dejó asombrado. «Tía, ¿qué te parece si nos damos una vuelta en coche? Solo los tres. Hace tiempo que te fuiste de casa, ¿verdad?» Tomé un instante para reflexionar al respecto. Ya había transcurrido un buen tiempo. A pesar de conservar una buena movilidad para mi edad, pocas veces me atrevía a salir de mi terraza. No obstante, algo en la propuesta de Matías me llenó de emoción. Quizás fue la emoción de realizar una actividad distinta, de salir de la monotonía de mi día a día. Contesté con una sonrisa traviesa ante la propuesta de dar un paseo en automóvil. Tal vez lograría persuadirme. Matías mostró una sonrisa mientras dirigía su mirada hacia Julián. ¿Puedes percibir ese sonido? Ha logrado entrar. Sin darme cuenta, nos encontramos dentro del automóvil de Matías, un coche antiguo pero cuidado que había conservado desde sus años universitarios. Julián se colocó en el asiento delantero junto a Matías, mientras yo ocupaba el asiento trasero, con las ventanillas abajo, mientras recorríamos la ciudad adormilada. En la brisa se percibía algo especial, el sonido del motor resonaba y la presencia de los demás me devolvía la sensación de juventud que había perdido hacía mucho tiempo. Cuando el sol comenzaba a ocultarse, los colores naranjas y rosados pintaban el cielo, y en ese instante, dejé de pensar en cuántos años tenía. Después, de repente, Matías tomó un desvío inesperado de la carretera principal y siguió un camino estrecho y apacible que no reconocía desde hacía mucho tiempo. Manejaba hacia un rincón solitario cerca del lago, un sitio al que solía acudir en mi juventud. El vehículo frenó suavemente al llegar al borde del lago. Las apacibles aguas reflejaban los tonos del cielo al caer la tarde. Hacía mucho tiempo que no visitaba ese lugar. Este sitio estaba repleto de memorias personales para mí,
recuerdos de mi adolescencia, de veladas compartidas entre risas con amistades y instantes de tranquilidad fugaz. Regresar a este lugar avivó algo en mi interior, y una cerveza tan potente que casi me deja sin palabras. Al apagar el motor, Matías hizo que el silencio se intensificara a nuestro alrededor, solo interrumpido por el suave sonido del agua y el lejano trino de los grillos. Julián descendió del vehículo en primer lugar, extendiendo sus brazos, y Matías lo imitó rápidamente. Ambos se giraron hacia mí. Matías me preguntó si me encontraba bien, con una expresión de preocupación en su rostro. Le respondí negando con la cabeza y riendo suavemente. No tienes por qué preocuparte por mí. Experimento una sensación de vitalidad que no experimentaba desde hace mucho tiempo. Los recuerdos afloran en mi mente al estar en este sitio. Julián murmuró con curiosidad que estaba dispuesto a arriesgarse. Apoyado en el vehículo, con los brazos cruzados, me observaba fijamente mientras me preguntaba sobre los recuerdos que guardaba. Por un instante, tuve mis reservas. No acostumbraba a contar anécdotas de mi vida pasada con nadie, especialmente no con personas jóvenes como ellos. Sin embargo, en esta noche se percibía un cambio. La luz se desvanecía poco a poco, la calma del lago, la manera en que Julián y Matías prestaban total atención. Todo indicaba que se estaba formando un ambiente en el que podía expresarse con mayor sinceridad y mostrar su vulnerabilidad. Las situaciones habituales, ya sabes. Solíamos venir aquí cuando éramos pequeños. Mientras estábamos en el agua, conversábamos sobre los aspectos de la existencia. Después, al hacernos mayores, este sitio se convirtió en algo más reservado. Mencioné con una sonrisa leve un sitio apacible para aquellos que deseaban escapar de las miradas tristes. En ese sitio se trataban temas que no se mencionaban en ambientes formales. Matías Graind, parece que tenías una actitud bastante desafiante en el pasado, ¿verdad? A lo mejor, contesté. Una amplia sonrisa se dibujó en mi rostro. Aunque no tanto como otros, también tuve mis ocasiones. Un breve instante de silencio agradable se hizo presente. Observé cómo las ruedas dentadas se movían en la cabeza de Matías. Su interés se vio repentinamente avivado. En silencio se quedó Matías, sin decir palabra, mientras me miraba fijamente, aunque su interés era evidente. De repente, expresó Matías, me complace que te hayamos traído a este lugar. Notó que su tono de voz se había vuelto más suave. Parece que has pasado mucho tiempo encerrado, ¿verdad? Deberías disfrutar de más veladas como esta, ¿verdad? Concordé, percibiendo una calidez en mi corazón que no provenía del sol que se ocultaba en el horizonte. Ha pasado un tiempo desde que me sentí tan lleno de vida, Matías. Agradezco mucho por esto. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Matías. Después, observó a Julián, quien mostró su conformidad con un gesto de afirmación. Entre ambos se produjo una complicidad sin palabras, como si hubiesen tramado esto desde el inicio. No sabía con certeza lo que tenían en mente, pero percibía un cambio en el ambiente, como si estuviera cargado de energía. Apoyado en el vehículo, Matías observaba fijamente el horizonte. ¿Tienes conocimiento al respecto? ¿Verdad que sí? Siempre he valorado tu agudeza. Es algo que admiro mucho. No es común que personas de tu edad puedan recordar y valorar las cosas como tú lo haces. Realmente es algo inspirador. Es muy amable de tu parte mencionarlo, contesté sinceramente, conmovido. Aunque, ¿te das cuenta? Pienso que el factor principal es la empresa en cuestión. El grupo de personas con las que te relacionas puede conservar tu espíritu joven, y ustedes dos definitivamente lo han logrado conmigo en el día de hoy. Después de escuchar en silencio durante la mayor parte de la charla, Julián decidió finalmente expresarse. La voz que tenía era serena, casi reconfortante. Me parece acertado lo que dices. La existencia no solo consiste en las experiencias vividas, sino en la compañía con la que las compartes. La manera en que lo expresó provocó que me detuviera. La manera en que me observaban los dos, con una intensidad que resultaba complicada de explicar, me hizo percibir que no me consideraban una persona mayor, sino alguien aún rebosante de vitalidad. En ese instante, la edad parecía no importar,
y los tres éramos solo individuos. Individuos gozando de una tarde apacible a orillas del lago, alejados de las presiones del entorno externo. En ese momento, el cielo se tornó oscuro y poco a poco las estrellas empezaron a aparecer en el firmamento. Después de abrir la parte trasera del vehículo, Steven extrajo una manta y la dispuso en el suelo junto a la orilla. Propuso: «¿Qué te parece si nos sentamos un rato aquí? No tenemos ningún lugar al que ir. La noche apenas empieza». La noche parece estar de acuerdo y, sin vacilar, me vi aceptando la invitación. Tomamos asiento en la manta, los tres juntos, observando las estrellas brillar sobre el lago. Era un ambiente sereno y casi irreal, pero se percibía una tensión en el ambiente, como si la noche apenas empezara a desvelar sus misterios. Hazme saber cuando estés preparado para la siguiente sección, donde la atmósfera se transforma aún más y la narrativa explora emociones más intensas. Mientras nos encontrábamos sentados juntos, uno al lado del otro, bajo el inmenso cielo nocturno, surgió una sensación de cercanía, que se fue desarrollando de manera pausada pero clara. Se trataba de una intimidad que prescindía de las palabras, bastaba con vivir juntos una experiencia única para sentirse realmente conectados con el instante. Steven, conocido por ser muy parlanchín, fue el primero en interrumpir el silencio, aunque esta vez su voz tenía un matiz distinto, más calmado y reflexivo. ¿Te das cuenta? Últimamente he estado reflexionando sobre algo. Todo empezó con la mirada aún perdida en el firmamento. La existencia es efímera. Cuando llegas a cierto momento, te percatas de que solo has realizado la mitad de tus metas y eso te impacta de lleno. No podemos perder más tiempo. Su vulnerabilidad repentina me sorprendió al observarlo. Desde siempre, Steven fue conocido como el sobrino despreocupado y divertido que disfrutaba cada instante. Oír su forma de expresarse me hizo darme cuenta de que ya no era el niño que había presenciado crecer. Poseía sus propias reflexiones, remordimientos y anhelos. Le dije con amabilidad: «Todavía eres joven, Steven. Dispones de un amplio margen temporal para solucionar las situaciones. A mi edad, uno se da cuenta de que las preocupaciones de antes no tenían la importancia que creíamos». Julián, sentado a su lado con calma, finalmente se decidió a hablar. La profundidad de su voz resonaba con mayor intensidad. Resulta sencillo expresarlo con la experiencia acumulada a lo largo de tantos años, pero la perspectiva cambia cuando te encuentras inmerso en la situación y experimentas esa intensa presión. Todo ocurre a una velocidad vertiginosa. La manera en que Julián se expresaba despertaba una sensibilidad especial en mi interior. Estaba en lo correcto. A mi edad, resultaba sencillo afirmar que el ritmo de la vida disminuye. Sin embargo, para ellos, en plena juventud, todo seguramente se presentaba como apremiante, incluso abrumador. Buscaban algo y me llevaron con ellos, quizás creyendo que podía brindarles conocimiento. Sin embargo, ¿qué palabras podrían haberles reconfortado en ese momento de duda? Permití que reinara un breve instante de silencio, reflexionando detenidamente sobre las palabras que iba a expresar a continuación. Comprendo tu punto de vista. Resulta complicado tener una visión global cuando te encuentras inmerso en la situación, sin embargo, también posees astucia, capacidad de reflexión y amabilidad. Independientemente de la ruta que decidas tomar, hallarás tu propio camino. Matías giró hacia mí con una mirada más amable y agradecida en su rostro. Correcto, ¿verdad? Simplemente deseo asegurarme de que no estoy perdiéndome de nada. Como si hubiese vivido todas las experiencias necesarias antes de que sea demasiado tarde. Julián asintió con firmeza, su penetrante mirada mientras añadía: «Todos anhelamos ese objetivo, aunque en ocasiones no se trata de ir tras cada cosa. En ocasiones, es importante valorar lo que tienes delante de ti». Las palabras que dijo se quedaron suspendidas en el ambiente, lo que me llevó a cuestionar si había algún significado oculto en su mensaje. La mirada de Julián, intensa y decidida, con un toque de misterio, me hizo sentir completamente involucrado en sus palabras. Se trataba de una emoción inusual, algo que no había sentido desde hacía muchos años. La conexión que experimentamos en ese instante era innegable, aunque para mí era un terreno desconocido,
ya que había dejado atrás hace tiempo las etapas de coqueteo y misterio. Matías, al notar la leve modificación en la energía, se aproximó hacia mí, lo bastante cerca como para que pudiera percibir su calor. Querida tía, has experimentado una vida tan llena de vivencias. ¿Cuál sería algo que te hubiera gustado cambiar en tu actuación? Me quedé indecisa ante la inesperada pregunta. Realmente, había numerosas acciones que anhelaba haber ejecutado de otra forma, oportunidades que no había aprovechado, instantes que dejé escapar. ¿Pero lamentaba mis acciones? No es del todo preciso. La vida había transcurrido según lo planeado, y en líneas generales, se sentía satisfecha. Considero que empecé a seleccionar mis términos con atención. Desearía haber tenido la oportunidad de hacer más. Independencia. Mostrar naturalidad. Afrontar lo que es nuevo con un abrazo. Dejar de obsesionarme con las expectativas puestas en mí. Sin embargo, nunca es tarde para llevar esa forma de vida, incluso a la edad que tengo. Los ojos de Matías resplandecieron con un destello especial. Quizás the emotion. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Sin darme cuenta, en un instante, se aproximó a mí y sujetó mi mano con las suyas. Se trató de una acción insignificante. Un enunciado que puede ser fácilmente malinterpretado. Sin embargo, en ese instante, experimentó una sensación distinta. Su mano irradiaba calor y fortaleza, manteniéndome presente en ese instante. Estás en lo correcto, susurró. Siempre hay tiempo para empezar. Julián, quien había estado presenciando en silencio la conversación, se aproximó sin pronunciar palabra alguna. A pesar de ello, su mera presencia aceleró las pulsaciones de mi corazón. Hacía muchos años que no experimentaba estas sensaciones. La percepción de estar siendo observada. No me veo como una mujer de edad avanzada, sino como alguien con anhelos. Con un análisis detallado. Los tres tomamos asiento en ese lugar. Durante la noche, las fronteras entre nosotros se difuminaron. Debido a la privacidad de la situación, experimenté una sensación de vitalidad que no había anticipado en mucho tiempo. A pesar de no haber ocurrido nada inadecuado, la atmósfera entre nosotros estaba impregnada de la posibilidad de algo implícito. Algo que va más allá de una simple reunión amigable. Se trataba de una unión que iba más allá de las diferencias de edad, del paso del tiempo y de las previsiones. Ser humano consistía en anhelar experimentar la vida, sin importar la edad que se tuviera. A medida que avanzaba la noche, la calma parecía apoderarse de nuestro entorno debido a la tensión no expresada que se percibía entre nosotros. Ahora se percibía algo distinto. Indiscutiblemente cierto. La atmósfera estaba cargada de una tensión que no resultaba molesta, sino tangible, y la certeza de que habíamos coincidido en nuestro camino. En un instante donde las intenciones estaban en duda y las fronteras entre ellas podían confundirse con facilidad. Matías, aún agarrando mi mano, me observó con una mirada tan penetrante que despertó en mí sensaciones de vulnerabilidad y curiosidad. A pesar de contar con 76 años, en ese instante la edad no representaba más que una cifra. Después de muchos años, volví a experimentar la sensación de ser anhelada. No es debido a mi conocimiento, ni por compromiso, sino por una razón mucho más profunda. Existía una fuerza más intensa que se movía en el interior de ambos, él y Julián, y no pude resistirme a su atracción. Comencé a murmurar suavemente, apartando la mano con cuidado. Comprendo tus emociones en este momento, puedo percibirlas en tu mirada, sin embargo, es fundamental que asimiles una idea. Observándome de cerca, asintió como si aguardara a que yo revelara algún gran descubrimiento que le permitiera dar significado al instante. Expresé que ya no era la misma persona de antes, notando cómo la palabra se instalaba en mi corazón. Tú tampoco lo hiciste. Te encuentras en un momento de tu vida en el que todo se vislumbra como alcanzable, donde las oportunidades se presentan de manera ilimitada ante ti. Sin embargo, el sentimiento que experimentas en este momento no está relacionado conmigo, de hecho, no lo está. Después de mantenerse en silencio, Julián decidió expresar sus pensamientos. Quizás no sea exclusivamente acerca de ti, pero sin duda está relacionado con el presente.
Nos encontramos todos juntos en esta situación inesperada. Formas parte de eso, ya sea que lo aceptes o no. Las palabras que pronunció fueron cuidadosas, casi reconfortantes, y percibí que intentaba evitar que la charla se desviara hacia temas inapropiados. Evidentemente, estaba en lo correcto. En este instante, la situación no giraba únicamente en torno a mí. La relación entre los tres giraba en torno a la idea común de que en ocasiones la vida te conduce hacia situaciones inesperadas. La decisión de traspasar ese límite está en tus manos. Steven suspiró y se acarició el cabello, contemplando el lago. Estás en lo correcto, tía. Prefiero no sobrepasar un límite que no pueda revertir. Sin embargo, esto, no lo sé, parece algo que no puedo pasar por alto. La fragilidad en su voz era evidente para mí, y comprendí que no se limitaba únicamente a la atracción física o a un breve enamoramiento. Era el anhelo más intenso que había experimentado, la necesidad de establecer vínculos y vivir experiencias auténticas en un entorno que a veces parecía vacío y efímero. De alguna manera, en este inesperado giro del destino, me encontré formando parte de esa exploración en busca de sentido. Julián se inclinó hacia el frente. Cuando nuestros ojos se cruzaron, noté la misma intensidad en su mirada que había captado previamente. No es necesario que realicemos ninguna acción. Lamentaremos nuestra decisión. Sin embargo, es válido reconocer la relevancia de este instante. Es adecuado permitir que tenga un significado. Lo que dijo resonó profundamente en mi interior. Hacía mucho que no me permitía experimentar ese tipo de sensaciones. En ese momento, me encontraba en el umbral de lo que podía ser un encuentro pasajero o una vivencia significativa. A pesar de ser fina, la línea permanecía visible. Observé a ambos, a estos chicos rebosantes de vitalidad y dudas, y comprendí que lo que estábamos experimentando no era incorrecto, sino completamente humano. La importancia radicaba en ser reconocidos, apreciados y compartir momentos juntos. Ambos son individuos de gran valía, expresé con determinación y con un toque de emoción en mi voz. Estás en lo correcto, este instante tiene su importancia, aunque lo fundamental es lo que obtengamos de él. Matías dirigió su mirada hacia abajo, mostrando una sutil sonrisa en sus labios. Ni siquiera tus ojos. Imagino que por esa razón precisábamos tu presencia en este momento. Julián dio su aprobación con un gesto de cabeza. Al relajarse la atmósfera, sus ojos reflejaron una expresión más tranquila. Estoy convencido de que esta era una necesidad para todos. Es importante tener presente que la vida no consiste únicamente en buscar la emoción siguiente. En ocasiones es importante disminuir la velocidad y valorar lo que tienes delante. En ese instante, experimenté una disminución en la tensión que había estado presente durante la noche, la cual fue reemplazada por una sensación de serenidad y comprensión compartida. Habíamos construido una conexión genuina, algo que no requería ser tangible o llamativo para tener valor. Alcanzamos el punto máximo y, en vez de rebasarlo, optamos por meditar acerca del valor de estar juntos, valorar la conexión que habíamos creado sin adentrarnos en terrenos riesgosos. Matías soltó un suspiro, se levantó y se estiró. Considero que es momento de volver antes de adentrarnos demasiado en nuestras reflexiones. ¿Estás preparada, tía? Una sonrisa se dibujó en mi rostro, experimentando una sensación de ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Matías, estoy preparada. Julián se levantó también y extendió su mano para asistirme a incorporarme. ¿Eres consciente de que aún lo conservas? Tienes más energía que la mayoría de las personas que tienen la mitad de años que tú. Entre dientes, solté una risita al tiempo que agarraba su mano para ponerme de pie. Siento que ambos me hicieron recordar ese momento. Al regresar al vehículo, una abrumadora gratitud invadió mi ser por la velada, por su compañía y por la posibilidad de experimentar de nuevo la plenitud de la vida. El regreso a casa transcurrió de manera apacible y confortable, impregnado de la calma que surge tras un instante de complicidad entre individuos. No era necesario añadir más información. Habíamos experimentado una conexión que trascendía la comunicación verbal. Al llegar a mi hogar, Matías me asistió al descender del vehículo y me abrazó con ternura. Agradezco tu presencia en este día, querida tía.
El significado de esta noche fue muy especial. También fue muy importante para mí, Matías, le contesté mientras estrechaba su mano. Luego me volví hacia Julián, quien asintió y sonrió. Julián le recordó a la mujer que se cuidara y le pidió que no se mantuviera distante. Mientras se distanciaban, les dije adiós con un gesto de la mano. El apacible sonido del coche se perdió en la oscuridad de la noche. Mientras me encontraba de pie junto a mi porche, contemplando el cielo estrellado, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Después de todo, la vida aún guardaba algunas sorpresas para mí.